Sí, dijo Pablo a los Gálatas, porque cayeron en la insensatez y porque se habían vuelto a sus raíces judaicas. Amén. Entonces, cuando los ve primeramente formados y luego volviéndose atrás, entonces trae esa expresión: vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque por medio de Pablo estaba engendrando aquellos hijos, ¿sí? Y como que vinieron a ser un abortivo, pero como Dios no desecha, aunque aborrece el pecado, ¿sí? No desecha la materia, ¿sí? Entonces, Pablo por eso dice: vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto se trata de formación, y para formar necesitamos primeramente ser formados, ¿sí?, por la palabra de Dios. Así es como Dios obra. Amén. Y hemos estado hablando en estos días acerca de cómo es que nosotros podemos alcanzar lo que Satanás no alcanzó. Y no lo alcanzó porque sus medios fueron equivocados. Quiso ser igual a Dios. Cuando lo quiso alcanzar por medio de la rebeldía, por medio de el orgullo, el egocentrismo, todas esas cosas, ¿sí?, la vanidad, y no lo alcanzó. Pretendió alcanzar un trono como para competir con Dios, ¿sí?, porque Él está en su trono, ¿sí?, pero Él quiso tener un trono propio y no lo alcanzó, ¿sí? Quiso tener un reino, no lo alcanzó. Bueno, sí lo alcanzó, pero vino a ser un reino de inmundicia, un reino, porque Satanás no es como él a veces se promueve. Él es como la Cenicienta, ¿sí? Tiene un determinado tiempo para presentarse, porque tiene ese poder, tiene esa capacidad que Dios le dio, ¿sí?, para transfigurarse, ¿sí?, como originalmente Él era, pero es por un poco de tiempo, ¿sí?, porque cuando se le pasa el tiempo vuelve a ser ese ser abominable, espanto entre las naciones, y así como Él, todos aquellos ángeles caídos que le siguieron. Amén. Y así todos aquellos que le siguen en el mundo, y así los que le siguen estando dentro de la iglesia con sus manifestaciones de rebeldía, de orgullo, de vanidad, de egocentrismo, ¿sí? Todos estos, ¿sí?, porque vuelvo a repetir, ¿sí?, no es cristiano el que tiene un título o un membrete, ¿sí?, en la frente diciendo soy cristiano. No, cristiano es el que es obediente a la palabra de Dios. Cristiano es el que tiene transformaciones que la palabra de Dios causa en sus vidas, y que es el Espíritu Santo el que trae el poder para poder traer esas transformaciones por ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces, así todos estos, si no nos arrepentimos, amén, porque algo podemos tener, me incluyo, ¿sí?, el final va a ser un lago de fuego y azufre. Amén. Entonces, no alcanzó todas estas cosas que él pretendió por sus medios abominables, porque es abominación el orgullo, el egocentrismo, el decir que por mí, o por mi sabiduría, o por mi fuerza. Amén. Mas sin embargo, ¿sí?, cuando nosotros
en obediencia, en servicio, en fe, ¿sí? Honrando, sirviendo, con todas estas cualidades que le siguieron a Jesús. Amén. Porque Él alcanzó un nombre nuevo, porque estableció un reino aquí en la tierra. ¿Sí? Esto es la iglesia. Porque se sentó en un trono, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Y Él es la imagen, es la misma sustancia del Dios Todopoderoso. Amén. Que se sujetó en obediencia al Padre, porque Él no vino a hablar lo que Él quiso hablar. Él vino a traer una palabra que el Padre puso en su boca. Y también vino a hacer lo que Él veía hacer al Padre. Bueno, esa es la secuencia que nosotros debemos de seguir. Hacer lo que Cristo hizo. Andando, nos dice Pedro en sus cartas, nos dice que andemos en sus pisadas, que nos humillemos ante la presencia de Dios hasta que venga el tiempo en que Él también traiga una identidad en gloria, una gloria como la que Él tuvo, Él tiene, ¿sí? Pero hay que estar humillados delante de la presencia de Dios, teniendo esa identidad para con Él. Y humildad nos habla de dependencia, ser necesitados de Dios. Yo puedo decir que soy humilde, pero si camino con arrogancia, con un semblante altivo, ¿sí? Hablando de lo que puedo tener, ¿sí? En sabiduría humana, en bienes materiales y cosas de ese tipo, bueno, hay arrogancia, hay altivez. Amén. Y yo tengo que desechar todas esas cosas y tenerlas, como dijo Pablo, tenerlas como basura por tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios. Amén. Con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios, lo puedo sufrir todo, guardando mi corazón para que no venga la amargura, el resentimiento, el odio. No, teniendo paz y bendiciendo a aquellos que me maldicen, aquellos que me hacen un agravio, bendiciéndolos y bendiciéndolos. Amén. Y que, claro, el que va a ser mi vengador, el que va a ser mi abogado, es Dios mismo. Y el que se mete con un hombre de pacto, ¿sí? Entonces se las va a ver con Dios tarde que temprano. Por eso dice la palabra de Dios: no toquéis a mis ungidos. Amén. Y el que es ungido de Dios, ¿sabe qué? El que es ungido de Dios, el que lo toca, vienen consecuencias para sus vidas. Amén. Mire, hemos estado hablando de David, ¿sí? Que primeramente fue ungido, ¿sí? Y también tuvo batallas ahí cuidando esas pocas ovejas, ¿sí? Peleando contra el león, peleando contra el oso, ¿sí? Y mientras cuidaba esas pocas ovejas, él adoraba, adoraba y adoraba. Él no pretendió ser rey de Israel, ni por la cabeza le pasaba. Él solamente estaba ocupado en adorar y adorar y adorar, ¿sí? Hasta que Dios, oyendo sus alabanzas, viendo su servicio, viendo su obediencia, porque se sujetó a Isaí, su padre, mandó un profeta, y no cualquier profeta,
mandó a Samuel, un hombre íntegro, un hombre que lo que hablaba no caía a tierra, ¿sí? Y mandó a Samuel para ungirlo, ¿sí? Y así, con esas unciones, Dios lo empezó a promover. Decíamos y estamos recordando lo que hablábamos el día de ayer, ¿sí? Peleó contra el oso, contra el león, después peleó contra el gigante, después fue capitán, no sé cómo le podríamos llamar ahí, ¿sí? De los escuadrones del ejército de Saúl, ¿sí? Después Saúl peleó contra de él, pero la unción nunca la usó para hacer destrucción contra su rey o para con aquellos que le seguían en esa batalla contra de él. Y así Dios lo promocionó, ¿sí? Porque él dijo, no será por mi mano, tendrá que ser por otro medio. Cuando tuvo la oportunidad de matarlo, de defenderse, y cortando una parte de su manto, que se estremeció su corazón, tuvo temor de ello, ¿sí? Y que ya estando en el monte, amén, en la cima, le gritó, Padre mío, ¿por qué me persigues? Tú sabes que te amo, amén. Entonces, fíjese cómo le reconoce como un padre, ¿sí? En esa parte de la escritura, ¿sí? Hasta que Saúl cae, y no por mano de él, por mano de los filisteos, él y su descendencia, Jonathan, aunque después cayeron otros, amén, pero él nunca actuó ni contra el hijo de Jonathan, amén, Mefiboset, porque siempre la descendencia en un momento dado se podía levantar contra aquel reino que había caído, pretendiendo una vez más retomar ese reino. Y eso pasó por la cabeza de Mefiboset, amén. Mas sin embargo, David, descansando en la justicia que Dios había puesto en su corazón, amén, para hacer las cosas en un orden correcto. Y así, cuando cae Saúl, él es promovido como rey, como comandante en jefe de las fuerzas armadas del ejército de Israel. Mire cómo llegó un simple pastor de ovejas, un adorador, un hombre sometido a la palabra, en obediencia a su padre, en obediencia a un rey, Saúl, que lo amó, amén. David amó a Saúl, aún con todos sus defectos, aún con todos sus detalles, amén. Lo amó, pero no respetó la unción que había en Saúl, no respetó la unción que había en aquel David, y David sí respetó la unción que había caído sobre Saúl, amén. Y fue Samuel el que derramó ese aceite santo de la unción sobre uno y sobre otro, pero uno fue desechado porque no fue obediente a la palabra de Dios, y fue obediente de manera parcial, pero obediencia parcial para Dios es desobediencia total, amén. Pero el que fue conforme a su corazón fue David, amén. Y David llegó hasta el trono, David estuvo sobre ese reino, lo que Satanás no alcanzó, él lo alcanzó, amén, por medio de la obediencia, por medio del servicio, por medio de sujeción a autoridades, amén. Y así escalafoneó para llegar a ser el comandante en jefe. Así se le llama ahora a un presidente de la república, comandante en jefe. Es el que
tiene la máxima autoridad para gobernar aquella nación la cual dirige. Amén. Entonces, así también nosotros, amén, podemos llegar a alcanzar todo lo que Satanás no alcanzó. Amén. Y tenemos como ejemplo también a un José, ¿sí?, al cual se le puso un manto de colores. Amén. ¿Por qué? Porque Jacob lo tuvo en su vejez y fue al que más amó. Era hijo de Raquel, ¿sí? Era hijo de la amada, ¿sí?, que tuvo a Benjamín y tuvo también a José. Y esa unción manifiesta a través de aquel manto de colores, ¿sí?, que podemos decir era un pacto como el que estableció Dios con Noé, que no heriría a la tierra para raerla, ¿sí?, como lo hizo en aquella primera generación milenaria, donde vinieron las aguas del juicio y solamente 8 que subieron al arca, tipo de la iglesia, se salvaron. Los demás que dijeron, mañana tal vez, mañana hago, mañana voy, mañana me arrepiento, y les llegó el día y ninguno se salvó. De un planeta Tierra, ¿sí?, que se les habló por medio de Noé el mensaje de salvación, ¿sí?, para que subieran al arca. Hoy esa arca es Jesús, amén, donde nosotros tenemos que estar dentro de esa arca. El que no se mete, amén, está muerto, amén. Entonces, se le puso ese manto de colores y se estableció un pacto como el pacto que se estableció con Noé, de no herir la tierra. Amén. Se le puso ese manto que nos habla de unción, que nos habla de pacto. Amén. Porque no es del que quiere, no es del que corre. Esto es por elección. Porque aún estando Jacob en el vientre de su madre, juntamente con Saúl, amén, la palabra fue, el mayor servirá al menor. Y vino a nacer primero Esaú, ¿sí?, y después Jacob. Y, ay, santo Dios, lo voy a hacer bolas, amén. Pero su madre, ¿sí?, dijo, te vestiré de las vestiduras hermosas de tu hermano mayor. Fíjese cómo vino a servir Esaú al menor. Así también nuestro Señor Jesucristo nos pone sus vestiduras hermosas sobre nosotros. Amén. Él es el hermano mayor y nos viste con sus vestiduras reales, y por eso el Padre nos ama, porque así como Jacob tocaba sus manos, porque él se disfrazó, amén, se puso pieles de cabrito para que cuando el Padre lo tocara dijera, este es Jacob, este es Esaú. Su hablar es parecido al de Jacob, pero sus manos son las de Esaú, el hermano mayor. Y así engañó Jacob a su padre. Amén. Bueno, así también por esa gracia, por las vestiduras del hermano mayor, que es Jesús para nosotros, aunque hablamos como Matías, él está viendo las vestiduras de su hijo. Él está viendo el manto velloso, vamos a ponerle así, amén, nuestras manos, amén, y ve a Jesús a través de nosotros, amén, o a nosotros a través de Jesús, ¿sí? Entonces por eso alcanzamos gracia y por eso venimos a ser
recibimos el servicio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, así como Esaú, amén, bendijo con sus ropas preciosas, amén, aún Jacob, amén. Así también José con ese manto de colores, pacto de colores como un arco iris y unciones, amén, porque esto es por elección, amén, esto es por elección, porque estando Esaú y Jacob en el vientre de su madre, ¿sí?, ya estaba la elección hecha, el mayor servirá al menor, y vino a ser Jacob el menor, ¿sí? Bueno, así con José, amén, por elección, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios elige, o también del que Dios tiene misericordia. Y así también José, amén, fue vendido para ir a Egipto, amén, pero ahí en la casa de Potifar, estando al servicio como un mayordomo de esa casa. Potifar aquí nos prefigura también a Jesús, ¿sí?, donde Potifar viene a ser como una figura del Padre, amén, que encontró gracia, amén, en Jesús o en José, y lo puso sobre toda la casa. Y veía Potifar que todo lo que hacía era prosperado, amén, pero siempre ahí el enemigo, amén, atacando, porque la esposa de Potifar lo pretendió, y lo pretendió, y lo pretendió sin cansancio, hasta que en una ocasión, sí, lo despojó hasta de sus ropas, amén, no sé hasta qué punto, amén, y empezó a gritar y empezó a acusarle porque éste huyó, amén. Entonces, bueno, se tiene que tener un poder del Espíritu Santo maravilloso, pero esto es por elección, amén, y huyó, amén, y bueno, Potifar le creyó a su esposa, que tuvo sus dudas seguramente, amén, y así fue a la cárcel, amén, pero era la unción, era la gracia, era la elección. ¿Y cómo es que se padece por causa de llegar a sentarse en el trono de nuestro Señor Jesucristo, hablando como iglesia? Como también José, ahí en la cárcel, alcanzó gracia y estuvo ahí como el segundo del carcelero, cuidando ahí. Todo esto nos habla de las funciones de Cristo en la casa. Todo esto es lo que de una manera prefigurada nos habla de que nosotros, ¿sí?, cómo debemos de conducirnos en el lugar que estemos, amén, en el lugar que estemos, en la casa de Potifar, en la prisión, ¿sí?, pero alcanzando gracia, porque ahí está esas unciones, ahí está esas vestiduras que el Padre nos ha, con las cuales el Padre nos ha vestido o revestido. Esto es el Espíritu Santo que nos fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos reviste, que nos potencializa, que nos hace aptos para toda buena obra. Ya en la casa de Potifar, ya en la prisión, como estuvo José en esa prisión, amén, que cuando se habla de que en la cárcel, porque tuvo un sueño, Faraón, ¿sí?, que no se acordaba ni de él, ¿sí?, ni sus brujos, ni sus hechiceros, sus sabios en el reino se lo pudieron descifrar o descubrir, hasta que aquel copero de Faraón se acordó de José, ¿sí?, y lo llevaron delante de la presencia de
Faraón vestidito, amén, con nuevas vestiduras, amén, porque delante del rey no nos vamos a presentar fachosos, amén, limpios por la sangre del Cordero, con vestiduras preciosas, las vestiduras de nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro hermano mayor, amén. Y así se presenta y le descifra toda aquella visión, amén. Le descifra y le dice todavía lo que debería de hacer. Y le dice todavía que escoja un hombre sabio y que quinte la tierra y que abra graneros o levante muchos graneros, que son una figura de lo que es aquel que retiene la palabra, para que cuando sea necesario se dé el consejo para una persona que necesita esa palabra. Amén, que primeramente lo restauró como granero para después retener el grano, ¿sí? Esto es palabra de Dios para después dar el consejo. Amén. Le dijo todo lo que tenía que hacer y aquel faraón le dice, pues qué más sabio que tú. Tú serás, le leo ahí porque es largo y tendido esto. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, y fíjese, esto es una figura de Cristo. ¿Quién tan sabio como nuestro Dios? Amén. Y obviamente Faraón viene a ser, en este caso, una figura del Padre, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Tú estarás sobre mi casa. ¿Cuál casa? La iglesia. Amén. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Pero una palabra que primeramente él recibió del Padre, ¿sí? Por medio de la cual fue gobernado para después gobernar, ¿sí? Primeramente establecer el reino de los cielos en él, haciendo su voluntad, hablando lo que el Padre quería que hablara, porque depositó sus palabras en su boca y hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Porque él hablaba y hacía lo que veía hacer y hablar al Padre. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, la iglesia, ¿sí? Solamente en el trono, fíjese, trono, amén. Él venció y se sentó en el trono del Padre, nos dice Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, acuérdese, Faraón, un tipo del Padre. He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, sobre todo el mundo, porque él venció en la cruz del Calvario, ¿sí? Y así derribó a Satanás, que regía sobre toda la tierra y que nos tenía sometidos a esclavitud del pecado, pero él vino a hacernos completamente libres, ¿sí? Bueno, así de manera prefigurada aquí nos está hablando la palabra de Dios, lo que habla el libro de Apocalipsis. Y mire, desde el libro de Génesis, amén, hasta el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos una revelación de lo que ha de venir. Vienen tiempos de vacas flacas donde los graneros que retuvieron el pan o el grano se van a abrir. ¿Para qué? Para dar el consejo a aquellos que vengan afligidos en esa tribulación. No estoy hablando de una gran tribulación, estoy hablando de un principio de dolores, amén, donde toda la tierra, incluyendo a la iglesia,
vamos a ser quebrantados, y en medio de ese quebranto, como fue con la casa de Jacob, que también pasaron por tiempos de hambre, tiempos de sequía, ¿sí? Y que oyeron que en Egipto había un varón que tenía graneros llenos, amén, y que tuvieron que acudir por la necesidad. Fíjese cómo va a ser en estos últimos tiempos, en medio del quebrantamiento, muchos que decíamos, yo por lo que sé, yo porque soy quien soy, y yo las puedo, ¿sí? Bueno, en ese quebrantamiento van a acudir a esos graneros, van a acudir a José. José, un tipo de Jesús, pero que tiene sus graneros preparados, ¿sí? Para dar el grano, dar el consejo, dar la palabra, que aquellos que vienen quebrantados en su necesidad, porque ya su dinero no va a servir para nada, ya su título, ya su estatus social se vino abajo, y ahora hay que acudir a José. Y así muchos van a ser salvos por medio de aquel grano o consejo o palabra, que por medio de un remanente fiel que retuvo la palabra, que no la pasó no la menospreció, sino que la retuvo, y esa palabra fue como un fruto, que no hay un fruto tan bueno como el del árbol de la vida, ¿sí? Porque usted paladea el perdón de Dios y dice, como dice el Salmo 32, bienaventurado, sumamente feliz aquel varón a quien no se le toma en cuenta su pecado. Y viene el amor de Dios, y viene la esperanza, y viene la misericordia, y todos esos frutos del árbol de la vida son deliciosos al paladar. Amén. Bueno, así van a venir, amén, y se les van a abrir los graneros, se les va a poner mesa como se le puso a sus hermanos, ¿sí? Y se les va a poner viandas, y se les van a dar vestiduras, amén, porque, bueno, se les van a dar vestiduras conforme al linaje de José, amén, al linaje de Jesús para nosotros, amén. Entonces, dice el 41, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, es anillo de sellar, y esto se alcanza, amén, para firmar decretos. Hay gente que dice, ¿cómo le vas a ordenar a Dios? ¿Cómo le vas a decir que hagas? Bueno, es porque estás crecido, es porque eres el hombre espiritual maduro, y por ser maduro como José, ¿sí? Bueno, Él te confía esa autoridad, ese poder para que decretes, porque eres un portavoz de Jesús, eres un portavoz de su palabra, amén. Y tú estableces, Moisés decretó juicios sobre Israel y sobre Faraón, ¿sí? Pero era porque Dios se lo mandaba. Entonces, como portavoces, ¿sí? Vamos a hacer decretos, amén, y vamos a hacer como anillo de sellar, ¿sí? Pero porque se ha alcanzado una estatura, se ha sentado en el trono, hemos adquirido la imagen y la semejanza de Dios, porque entramos en esa restauración de todas las cosas, no la desaprovechamos, ¿sí? Nos esforzamos en esa gracia que es en Cristo Jesús, que es el árbol de la vida, para tomar de todos sus frutos, amén, y se vea así por medio del fruto la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas, amén, y así bendecir a muchos de manera espiritual, no material,
porque cuando se bendice de manera espiritual, entonces si tú estás recibiendo esta palabra y sabes que es una palabra verdaderamente que viene del corazón de Dios, entonces tú vas a honrar a Dios, pero lo vas a hacer por medio de la iglesia, ¿sí? Trayendo tus diezmos al alfolí, ¿sí? Porque si recibes lo espiritual que te transforma a su imagen y a su semejanza, porque tienes los frutos del Santo Espíritu de Dios, entonces, bueno, ¿qué es mejor? Recibir una palabra que te transforma una vez más a la imagen, a la semejanza de Cristo, amén, como originalmente fuimos creados, o lo que nosotros aportamos, amén, amén. Obviamente que la palabra está por encima de lo que nosotros podamos aportar, pero a veces nosotros le regateamos a Dios y por eso estamos limitados en revelación, estamos limitados en poder, nos jactamos en nuestra prosperidad material y la tenemos como garantía de que porque estamos agradando a Dios, Dios me bendice. Fíjese que no, está equivocado, porque hay gente muchísimo más rica que usted y que son los que gobiernan verdaderamente el mundo, dirigidos por Satanás, amén, y que por medio de lo que tienen, no es porque estén agradando a Dios, están agradando al príncipe de las tinieblas porque han pactado con él, amén. Entonces, no es garantía el que yo sea prosperado en mi economía, en mi profesión, en mi sabiduría, en esta vanidad de este mundo, amén. No, no es garantía, pero si nosotros agradamos a Dios, nos van a seguir. Si agradamos a Dios, amén, tomando la palabra, honrando a Dios. Honrar involucra también ofrendas, diezmos, amén, para que la iglesia se sostenga, los ministros que viven de la iglesia se sostengan y trabajen de tiempo completo, amén. Entonces, así es como se honra a Dios, porque nos hemos acercado al árbol de la vida, porque primeramente Él nos honró a nosotros y Dios honra a los que le honran, amén. Y ahorita el más honrado, el más ponderado es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que dar evidencia de que le estamos honrando en todo, amén. En todo, no nada más es en ofrendas y en diezmos, en servicio, en obediencia, en retener el consejo, el grano como graneros y ponerlo por obra. Amén. Entonces, y lo puso en la mano de José, el anillo, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Esto es Jesús, amén, que lo hizo resplandecer como el más hermoso de los hijos de los hombres, sobre el cual se derramó una gracia y una gracia sin medida, y de esa gracia alcanzamos todos los que nos acercamos y tenemos pacto, y tenemos también esas unciones porque las buscamos, porque nos esforzamos en la gracia, para que así venga el manto de colores, las unciones, para que Él tenga pacto para con nosotros y nosotros pacto para atender a su mandamiento, a su palabra. Y así todo lo que hagas en medio de toda adversidad, ya en la casa de Potifar, con mentiras de una esposa de Potifar, amén, como también en la cárcel agradando al carcelero. Todo esto son tipos, figuras, amén, que lo puso sobre la prisión para que él fuera el segundo de él, amén, segundo de Potifar, segundo en la cárcel, segundo en el trono, para llegar a ser el comandante en jefe
de Faraón, donde se sentó en su trono, donde lo paseó, amén, en su carro más destacado, y todos gritando, amén, ovacionándolo. Eso es Jesús. No esperes ovaciones, amén. Tú ahorita, como yo, estamos humillados delante de la presencia de Dios, esperando a que Él nos promueva y que se vean esas promociones por el servicio, por la obediencia, ¿sí? Por la honra, por la fe, etcétera, ¿sí? No por el orgullo, no por el egocentrismo, que son frutos, amén, o son el carácter de Satanás, ¿sí? No por el orgullo, no por la altivez, no por la vanidad, no por la competencia, no por el egocentrismo, amén, queriendo llamar la atención de todos para mí. No, hay que llamar la atención de todos para Cristo. Él es el centro. Somos cristocéntricos, pero que se demuestre, porque esa frasecita se oye, pero con arrogancia en actitudes, pues no somos cristocéntricos, amén. Humillaos ante la presencia de Dios hasta que venga el tiempo donde Él levante nuestras cabezas y también tengamos una identidad en su gloria, y teniendo esa identidad en su gloria, no nos vayamos a ensoberbecer como se ensoberbeció Satanás, amén, y a causa de su altivez, amén, a causa de su arrogancia, a causa de su orgullo, vino la rebeldía. Y todo esto encegueció a Satanás, pretendiendo ser igual a Dios, y no lo alcanzó. Pretendiendo tener un trono para competir con Dios, teniendo un reino, ¿sí? Y no alcanzó ese trono. Sí lo alcanzó, pero en las tinieblas. Sí alcanzó un reino, pero es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de este mundo, que le siguen. Y parte de la iglesia apóstata, le siguen porque andan tras la vanidad de este mundo, porque andan tras lo que según ellos Cristo les puede dar, ¿sí? En cosas materiales, porque nos afanamos tanto en ello que lo alcanzamos. Pero si así nos afanásemos en las cosas de Dios, en esa sabiduría, en ese conocimiento, amén, que podemos decir, como dijo Pablo, ¿sí?, que por tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios, todo lo que tengo y todo lo que había alcanzado lo tengo por basura, como nada, amén. Y Dios te va a probar, amén. Y te van a robar por aquí, te van a robar por allá, te van a robar por muchos lados, pero tú guardando tu corazón. Pero Dios dándote más sabiduría de Él, más conocimiento, no humano, amén. Conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, revelación de Dios, y tú vas a decir, todo ha valido la pena. Claro, aquellos que te hicieron lo que te hicieron, en su momento Dios va a traer el juicio. Acuérdate, ya no me quiero meter, ¿sí?, del siervo de Eliseo, que vino aquel hombre con bienes para que le hiciera un milagro, pero él no quiso recibir absolutamente nada de aquel sirio, de aquel general sirio, amén. Pero lo oyó el siervo de Eliseo, ¿sí?, y yéndose él, lo siguió. Y habló de parte de Eliseo diciéndole, dijo mi señor que le dieras tanto en dinero, dijo mi señor que le dieras mudas de vestidos, ¿sí?, y los escondió. Eso fue un robo, ¿sí? Y que cuando vino con Eliseo, Eliseo le dice, ¿no estaba yo cuando tú fuiste y alcanzaste a aquel general y le pediste esto y le pediste lo otro? Bueno, esa misma lepra que él tenía, tú la tendrás.
Amén. Dios es Dios justo. Amén. Y no va a dar por justo al injusto. Amén. Entonces nosotros solamente guardando nuestro corazón. Amén. Y nosotros esperando que Dios se nos revele más, que Dios se dé a conocer más. Y eso para nosotros va a ser lo más sublime. Eso es ser rico en el Espíritu. Amén. Sí, amén. Así es como Dios trabaja y así es como Dios quiere que nosotros ejerzamos esa justicia. Amén. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Esto es para Jesús. No esperen nada de esto o que le hagan mucha reverencia. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Y antes dice: solamente yo seré, tú serás segundo después de mí. Esto es, que se sentó en su trono. Amén. Lo que el enemigo no alcanzó en su promoción, vino a ser degradación. Y esto es principalmente para pastores, para que no andemos en esas extravagancias o presumiendo que somos muy sabios, muy entendidos y muy palabreros. Amén. No, tenemos que tener una demostración en servicio, en obediencia, en humildad, ¿sí? En sencillez, ¿sí? En honra, ¿sí? Porque si no honras a una autoridad, entonces no estás honrando a Dios. Amén. Estás tú proveyendo para ti mismo en lo material, pero cuando tú honras a una autoridad delegada por Dios, entonces también va a llegar el momento en que Dios te va a honrar con mucha sabiduría, revelación, conocimiento, con poder de Dios, y lo que tú necesites en este mundo te va a seguir, te va a seguir. Y decimos: aunque te escondas, te vas a tropezar con ello. Los mismos principios que se nos habla del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hasta que Cristo venga por nosotros, entonces esos mismos principios, ¿sí?, se están viendo en este tiempo o se deben de ver. Amén. Y estos son tiempos apocalípticos. Le queda muy poco tiempo a este mundo. Por eso, despójate de todo aquello que te estorba. Amén. Que tu corazón esté en lo que está tu tesoro. ¿Quién es tu tesoro? Las cosas de este mundo. No vas a poder ser levantado, no vas a volar en el día del arrebatamiento, ¿sí? Pero si tu tesoro es Cristo, si tu tesoro es lo que Él te quiere dar a conocer, que seas como un José que dijo Faraón: ¿quién tan sabio, quién tan entendido como tú? ¿A quién busco si te tengo enfrente? Amén. Diciéndole Dios a Jesús, o diciéndole Faraón a José, figura y sombra del padre y de un hijo. Amén. José. Amén. Que vino a ser el que iba a gobernar todo Egipto. Nuestro Señor Jesucristo gobernando todo el mundo. Amén. Con autoridad para decretar, para establecer, porque derribó a nuestros enemigos. Amén. Bueno, y así están siendo llenos los graneros de aquellos que quieren, que valoran la palabra, ¿sí? Se están enriqueciendo porque una palabra revelada es una joyita. Amén. Que te enriquece cada día más, ¿sí? Porque estás delante de la presencia de Dios, diciéndole a Dios: el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y ese pan nuestro de cada día es la revelación que Dios tiene de su palabra para nuestras vidas. El que no considera esta palabra, el que no la valora, Dios lo tiene en poca estima. El que no es obediente al mandamiento de Dios no tiene vida. Amén. Está muerto. Amén. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde está el pan, ¿sí? O dicho de otra manera, la iglesia es la casa de Dios, donde está el pan, donde está la revelación por medio de el candelero, donde por causa de haber entendimiento, porque el candelero resplandece en nuestras vidas, nos lleva a la palabra que nos la abre, ¿sí? Y en base a ese conocimiento y a esa revelación, así nos acercamos al incensario de oro, amén, para quemar el mejor incienso, para orar, porque hemos aprendido de él, por medio del consejo de su palabra, a orar como conviene, y no orar conforme a nuestros caprichos. Pedís y no recibís, porque oráis mal, pedís para vuestras cosas vanas. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuamos con la oración presencial y te pido repitas, porque sí estuvo un poco complejo el mensaje del día de hoy. Amén y amén.